Bienvenidos a una nueva edición de Volvamos a la Palabra, desde el púlpito de la Iglesia Comunidad Cristiana de Adoración, la Iglesia del Centro, en Arecibo, Puerto Rico. Y ahora con ustedes, en la exposición de la palabra, el pastor Gadiel Ríos. Estamos estudiando en una serie que se llama la serie En Verdad y en Amor, las cartas de Juan, las 3 cartas cortas que Juan escribe casi al final de la Biblia que usted tiene ahí, poquito antes de Apocalipsis. Fuimos por ellas, vimos por qué Juan las escribió. Ya es un anciano, muchos años, ya está viejito, está a punto de morir. Esto es un poco antes de que lo lleven a la isla de Patmos y entonces allí escribe el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Y vimos que él está escribiendo a las iglesias que él supervisaba o que lo tenían como un anciano. De hecho, es el único discípulo que había visto a Cristo que queda vivo. Los demás todos habían sido sacrificados. Todos habían muerto como mártires de una u otra manera. El último martirio fue el de él y fue cuando le envían viejito a esa isla para que muera allí. Juan escribe estas cartas porque en las iglesias que él supervisaba o lo tenían como el anciano mayor, ahora estaba teniendo un problema de falsa doctrina. No habían pasado no más de 60 años después de Cristo, no más de 60 años después de la concepción de la iglesia, póngale entre 40 y 60 años después de Pentecostés. Y ya había regándose en todo lugar diferentes doctrinas que eran muy problemáticas, estaban dañando el evangelio de Dios. Entonces Juan tiene que escribir, y usted ve que hay 2 cartas bien cortitas, la segunda y la tercera. Son bien cortitas porque son cartas bien personales a personas puntuales o a una congregación local diciéndole cuidado con lo que está pasando. Voy pronto, pero en lo que llego quise enviarles este email, este mensaje de texto. ¿Okay? Cotejen a quien están dejando entrar en las iglesias. Y si trae un evangelio diferente, ni lo dejen entrar. Y por otro lado, cotejen. Si el que viene está predicando el evangelio, por favor, déjenlo entrar. Eso es lo que ocurre en la carta 2 y en la carta 3. Porque había todo tipo de radicalización, como hoy. Nosotros no estamos muy diferentes hoy en la iglesia de lo que está pasando en el mundo moderno. Eso lo vamos a ver hoy. Y entonces cuando Juan aparentemente no puede llegar a esas iglesias, está viejito, maybe no pudo seguir, o más tarde la cosa se repitió. En esas 2 cartas, la segunda y la tercera, le está hablando a la iglesia para que se cuide. Ya en la primera carta de Juan, la iglesia se había dividido. Ya había gente que había predicado cosas diferentes y habían roto la iglesia en pedazos. Así que Juan tiene que escribir una carta bien grande, bien completa, para poner en orden ese desorden, porque la gente en las iglesias estaba empezando a pensar, estaremos mal, esa gente que se fue está bien, porque ellos reclaman unas cosas que a nosotros no nos pasan, ellos reclaman que son de cierta manera que nunca nos habían dicho que podíamos llegar a ser, así que ellos parecen estar mejor que nosotros. Están diciendo unas cosas que no fue lo mismo que nos dijeron al principio, pero maybe ellos están bien y nosotros estamos mal. ¿Okay? Varias cosas esa gente había estado enseñando. Bien, cosas que en el segundo siglo, cuando ya Juan muere y está el segundo siglo de la era cristiana, se convirtió en toda una doctrina, bueno, no doctrina, pero en todo un movimiento, se llamó el movimiento gnóstico. Gnóstico viene de la palabra gnosis o conocimiento. Gente dentro de las iglesias que, basado en filosofía grecorromana, pensaban que ellos podían conseguir verdades más profundas que las que el resto de la chusma, mini nosotros, pueden entender. Que ellos en la Biblia podían encontrar cosas ocultas. ¿Ok? Y empezaron a especular, y especular de manera incorrecta. Uno dice especular es, veo algo y me pongo a inventar. ¿Ok? Hicieron una mezcla bien profunda entre el mundo grecorromano, el panteísmo, las historias de los diferentes dioses, todo ese tipo de cosas. Las ideas que tenía el mundo grecorromano de cómo era el mundo físico versus el mundo espiritual, y agarraron cosas que estaban extrañas a la palabra y la trajeron al evangelio. ¿Okay? Eso poco a poco fue minando la estructura de la iglesia, y ya en el segundo siglo era un problema mayor. Lo que usted escucha por ahí hablar de los padres de la iglesia, están los apóstoles del primer siglo, los padres son del segundo al tercer siglo, son obispos de las iglesias que empiezan a escribir libros completos que todavía existen en contra de esas herejías, intentando poner en orden los desórdenes que había en la iglesia. Por eso en el tercer siglo, tercero o cuarto, yo no me acuerdo, el tercer siglo se tienen que reunir estos obispos a decir, vamos
vamos a poner esto en orden. ¿Cuáles son las doctrinas que creemos? ¿Cuáles son los libros que vamos a ver como canónicos? Y ahí es que viene el Concilio de Nicea y tenemos la iglesia que tenemos hoy. ¿Ok? Pero no quiero llegar allá. Juan está bregando con el principio de estos problemas. Bien, y ya vimos esas dos cartas y vimos que en esta carta de Juan, ¿qué es lo que esta gente está predicando? Obviamente la gente que recibe la carta sabe de lo que Juan está hablando, porque esto tenía que ser discusiones a Vox Populi, ¿no? Todo el mundo está hablando del asunto, así que nosotros no vemos que él describe. Esta gente está diciendo A, B, C, D, F. No nos los pone así, sino que mientras vamos leyendo la carta, aquello que Juan está criticando o está atacando es aquello que él quiere corregir. Así que podemos reconstruir el problema cuando leemos la carta. ¿Me entendió? Y eso mismo estamos haciendo. Poco a poco vamos caminando con la carta y vamos viendo de qué habla Juan. Juan comenzó la carta literalmente diciendo: Jesús es hijo de Dios y sin Jesús no hay cristianismo. Ese es el prólogo, ni siquiera él saluda. By the way, mucha gente entiende que no es una carta, sencillamente es un sermón escrito. Bien, ¿y por qué? Porque esta gente empezó a decir que era imposible que el Dios del cielo se metiera en la carne de los hombres de la tierra. Una idea greco-romana de que la carne, o sea que el mundo físico era malo, el mundo espiritual es bueno, así que Dios no puede bajar acá. Así que eso de que Jesús era el hijo de Dios es mentira. Y ellos literalmente sacaron a Jesús de la ecuación. Dicen: yo puedo conseguir a Dios sin Jesús. Y Juan, lo primero que vimos hace 3 semanas, ¿verdad? 2 semanas atrás fue: sin Cristo, dígalo conmigo, sin Cristo no hay cristianismo. Se acabó. No importa cómo te llames. Si Jesús no está al frente de tu cristianismo, no hay nada más, porque la historia cristiana es lo que Cristo hizo por nosotros. Gente que de hecho lo vamos a ver más adelante, que salió de nosotros. O sea, son gente que eran de las congregaciones, pero le creyeron a estos predicadores que iban caminando y dañaron el evangelio. Lo próximo que vimos la semana anterior fue que esta gente decía: mi conocimiento es tan alto, hoy vamos a... Pero le creyeron a estos predicadores que iban caminando y dañaron el evangelio. Lo próximo que vimos la semana anterior fue que esta gente decía: mi conocimiento es tan alto, hoy vamos a continuar con eso, escúcheme bien. Somos gente tan profunda que hemos llegado a unos nuevos niveles espirituales. No tenemos ni siquiera problemas de pecado. Ni siquiera problemas de pecado. Oh, nuestro problema de pecado está resuelto. No sé, yo no sé qué estaban pensando esa gente. Pero Juan, lo vimos la semana pasada, tiene que decirle: si alguien dice Dios es luz, ¿se acuerdan? Dios es luz. Y si alguien dice que está en Dios, que conoce a Dios, tiene que caminar en luz. Si alguien se atreve a decir que no peca, es un mentiroso. En lo que está es escondiendo su realidad. Hablamos del problema de la hipocresía espiritual. Que yo me creo mejor que los demás y escondo o me engaño a mí mismo creyendo que estoy bien cuando estoy mal. Y Juan dice: no, el verdadero cristiano anda en la luz de Dios. ¿Y qué es la luz de Dios? Que Dios tiene el foco prendido encima de mí para que yo, porque Él sabe todo, pues soy yo el que no sé, vaya descubriendo lo que hay ahí que a Él no le agrada. Y eso de este lado de la eternidad nunca va a acabar. Siempre va a haber algo que Dios quiere limpiar. Porque nuestro cambio, nuestra transformación para ser a la medida, a la estatura de Cristo va a ocurrir el día que seamos transformados en un nuevo hombre. ¿Ok? Eso está en Tesalonicenses cuando dice que los cielos se abrirán y Cristo aparecerá y los muertos en Cristo resucitarán. Y aquellos que hayamos quedado seremos transformados y los recibiremos en gloria. Juan, en esta carta, vamos a ver cómo lo explica. Dice: cuando veamos a Cristo seremos transformados porque lo veremos como Él es. O sea que entraremos en la dimensión donde Él está. La dimensión de la perfección. Pero de este lado de la eternidad no hay perfección. ¿Ok? No lo hay. Que usted se lo crea, no lo hay. Usted se mira los domingos antes de salir para acá y dice: perfecto. No. Tiene un chichito en esta esquinita. Así va a ser, así es la vida espiritual, ¿ok? Tiene un chichito aquí, tiene una arruguita acá. Siempre hay algo. Y Dios está bregando con eso y Él no tiene problemas con eso. Él te salvó, Él te ama. ¿Me entendió? Él lo que quiere es que tú bregues con esas cosas. Que tú vayas creciendo en esas cosas. Así que la semana pasada refutamos esa idea, la idea de que tú puedes llegar a la perfección en este lado de la tierra, de la eternidad. Entonces hoy Juan continúa con esta gente, recuerden, gente que creía que había alcanzado una estatura, no sé qué, un conocimiento, una perfección más que los demás. El que se hayan roto, el que la iglesia se haya dividido, dice que llegó al punto de ellos decir: nosotros somos mejores que ustedes, así que nos vamos.
Al final le voy a hablar un poco de eso, porque ese mal sigue en la iglesia hoy. Horrible. Yo lo he vivido, lo he visto. Es una cosa horrenda. Hoy, más que nunca en las redes, usted lo puede ver. Pero vamos a ver, hoy Juan la vez pasada dijo, tú dices que conoces a Dios porque eres perfecto. Yo te digo que no, porque no sabes lo que es la pelea contra el pecado. Hoy Juan va a hablar otra vez con ellos y le dice, te voy a decir que sí estás pecando. Si tú de verdad conocieras a Dios, guardarías sus mandamientos. Pero hay uno, el primero. Los demás ni te hablo, pero el primero ya no lo guardas. Y vamos a ver cuál es ese hoy. ¿Quieres verlo conmigo? Bien. Primera de Juan 2, del 3 al 6 primero. Y dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Mire qué cosa bella. Usted sabe si conoce a Dios, si en su corazón usted quiere agradarle. Okay, eso es todo. Y en esto sabemos. Déjame hacer un paréntesis porque no es el tópico de hoy. La carta de Juan está escrita para que sepamos que somos salvos. Bien importante que lo entiendas. La vida cristiana, cuando te la explican de la manera incorrecta, es un montón de cosas para tú hacer a ver si algún día alcanzas el cielo. El cristianismo falso, no importa dónde lo prediquen, es el cristianismo que dice que tú tienes que subir y subir y subir y subir por esfuerzo a ver si Dios te deja entrar. ¿Me estás escuchando? El cristianismo verdadero dice que Dios sabe que tú nunca vas a llegar, por lo tanto Él bajó. Lo que tú nunca vas a lograr, Él te lo regaló. Eso se llama la gracia de Cristo. Y luego de regalártelo, entonces contigo, su espíritu puesto en ti, poquito a poco te va a ir haciendo subir, porque te va a ir santificando. Pero tu santificación no tiene que estar completa para ser salvo. Dios te salva y entonces te santifica. Por eso se llama buenas noticias. Dale un aplauso al Señor. Por eso te dije acá, porque Juan, tanto en su evangelio como aquí, él hace ese hincapié muchas veces. Quiero que sepan que están salvos. Posiblemente las congregaciones que habían recibido a estos predicadores y le habían metido toda esa musaraña en la cabeza, le habían dicho, hasta que ustedes no lleguen a lo que nosotros conocemos, ustedes están mal. La gente estaba confundida y querían salir corriendo porque todo el mundo quiere estar bien, ¿no? Usted dice, bueno, si voy a buscarle a Dios, quiero buscarlo en el lugar correcto. Y Juan dice, por favor, esténse tranquilos. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Es sencillo. Si guardamos sus mandamientos. De hecho, recuerden a Jesús cuando le dijo a la gente, vayan y prediquen el evangelio y enséñenles todas las cosas que yo os he mandado para que las hagan. Se llega el punto que después de creer en el Señor, lo próximo es que tengo que obedecerle. ¿Sí o no? Hay que obedecerle. Hay cosas que Él está diciendo que están bien y cosas que dice que están mal y tenemos que bregar con eso. Ahí comienzan a salir las cosas, los hábitos que están aquí que Dios quiere sanar. Pero ¿cómo empiezan a salir? Pues cuando trato de obedecerle y no me sale. Pero para eso está su espíritu, para ayudarme a obedecer. ¿Bien? Así que Él le dice eso. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Aquí empieza Juan a tirar el cantacito. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Tú puedes decir lo que sea, pero si no hace lo que tienes que hacer, no es cierto. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea que, wow, cosa más bella. El que le gusta seguir a Dios, al que tiene interés en que esto se haga realidad en su vida, no es que no falles, pero te ocupa y te preocupa cuando fallas. Y te ocupa y te preocupa saber lo que Dios quiere de ti. Y cuando fallas, salir corriendo a la cruz de Cristo a pedir porque la sangre de Cristo te limpie de todo pecado. Cuando tienes esto como tu primera prioridad en la vida, sin dejar de hacer lo demás, sin dejar de disfrutar tu vida, todo eso. Pero cuando esta es tu prioridad, mira lo que dice ahí. El amor de Dios se ha perfeccionado en ti. Amas a Dios. Mira cómo dice al final, léelo conmigo. Por esto sabemos que estamos en Él. Voy a decir lo contrario. Si tú vienes aquí, te vas y tienes muy poco interés en tu vida espiritual, tú tienes un problema. Y corre a Cristo otra vez. Si las cosas de Dios te parecen pamplinas o el pastor te habla y tú estás aburrido de lo que te dice y ay, qué fastidio otra vez. Quiero decirte que estás frío como un témpano. Tienes ojos de pescado frisados así. En una nevera te van a hacer cantitos porque el enemigo te va a hacer cantitos. La pasión por Dios está en que yo quiero hacer lo que Él quiere, que yo quiero que a mí me guste lo que a Él le gusta.
que yo quiero comportarme como Él se comportó. Fíjense que antes de eso, el que dice que sirve tiene que andar como Él anduvo. De hecho, vamos a llegar a eso ahorita, no lo he dicho todavía. ¿Me entiende? Así que si una prueba tú debes tener de que estás en Cristo es que amas sus cosas. Y si una prueba debes entender de que te estás resbalando es que dejas de querer las cosas de Dios. Que no te interesa buscarlo, te estás resbalando. Y mejor es que prendas la alarma y no te resbales más. Porque te vas a encontrar un lugar bien feo después. Para salir de ahí va a ser fuerte. Hermano, ¿me está escuchando? Una persona que no ama la palabra de Dios se va a resbalar hasta que va a pecar. Y va a llegar a pecar en un momento dado que le va a costar. No vengas de vuelta con dolor, ¿no? Evítate eso, evítate eso. Dios te ama. Y Él te está diciendo, escúchame bien, sabes que estás en mí cuando amas lo que yo amo. 6. El que dice que permanece en Él. Fíjese que Juan 2 ocasiones dice, el que dice. Usted está hablando de la gente que está por ahí parloteando. Yo permanezco, yo conozco a Dios. Yo sí sé quién es Dios, tú no. El que dice que permanece en Él, que dice ahí, debe andar como Él anduvo. Anteriormente decía, el anterior decía, estamos en Él, el versículo 5. Por esto sabemos que estamos en Él. Y el versículo 6 dice que andamos como Él anduvo. ¿De quién está hablando? De Cristo. Las cosas que Él hizo estando en la tierra. La manera en que Él se acercaba a los demás, la manera que cuidaba de los demás, la manera que se sacrificó por los demás. Dice, si tú dices que permaneces en Dios es porque tú andas como Él anduvo. La gente te mira y puede ver en ti el carácter de Cristo. Fíjense que Juan lo que está es tratando de probar los reclamos de estas personas que se creen súper espirituales con un simple requisito. Si dices que conoces a Dios, pero no obedeces sus mandamientos, tú eres un falso. ¿Tú estás engañado o quieres engañarme? Que es peor. Repito, si dices que conoces a Dios, pero no obedeces sus mandamientos, tú eres un falso. Esa idea de no conocer a Dios estaba bien impregnada en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. El comentarista Howard Marshall, que es el que estoy usando acá, nos dice, miren, en el Antiguo Testamento la idea de conocer a Dios no estaba muy spread, ¿verdad? No todo el mundo lo hablaba, pero era bien importante. Si conocías a Dios, no vivías una vida mala. Míralo aquí en Oseas 4, 1 y 2. El profeta Oseas le está hablando al pueblo de Dios. Y mira cómo dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende esta pelea con los moradores de la tierra. Está en contra de ustedes. Y usted es el pueblo de Dios. ¿Qué dice ahí? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Pero espérate, le está hablando a la gente que todos los sábados se reunía en ayuno a escuchar el Torá, a escuchar la ley, a escuchar a los profetas que tenían 600 y pico de reglas para agradar a Dios. Y el profeta les dice, ni hay verdad, ustedes no saben lo que creen, ni misericordia, este país está hecho un desastre. Ustedes no conocen a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque es que si tú conoces a Dios se te debe ver. Y si no lo conoces se debe ver también. Próximo texto, mira lo que dice. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. La ciudad está al garete y ustedes dicen que conocen a Dios. No puede ser. O sea que tu vida muestra lo que está pasando en tu corazón que tú eres. Amén. Así que Juan está confrontando a estos que se crean muy espirituales. Le dice, ustedes no conocen a Dios. ¿Cuál era el pecado particular que Juan quiere sacar a la luz? Porque obviamente, o sea, saca ahí unos pecados terribles. Homicidio. Bueno, esta gente no se estaba matando, por lo menos por fuera. No sabemos qué era, pero ¿cuál es en particular a lo que Juan quiere acusar o señalar a esta gente que dice que conoce a Dios? Lo voy a leer ahora, pero se lo voy a decir, le voy a dar la solución antes de la pregunta. El problema de esta gente era falta de amor por la iglesia. Estaban tan orgullosos de lo grandes y espirituales que eran. Tenían un problema de elitismo espiritual, diga elitismo, la élite, el caché. Eran los guaynabitos de aquel lugar. Tenían un problema de elitismo tan grande. Hay alguien aquí de Guaynabo, perdón. Si vive en Guaynabo, pero vienes de la isla, forget it, tú tienes la mancha de plátano. Si nació en Guaynabo, entonces ese es caché. Y en el pueblo, no en el campo, no me haga con boberías tampoco. Ok, seguimos. Estos eran los guaynabitos. Y los guaynabitos se creían que es terrible. La élite espiritual. Y se creían tan grandes que estaban despreciando al resto de la iglesia. Esa cosa tan sencilla pero tan profunda. Juan ni siquiera le dice, no, ustedes no están fornicando, no están adulterando. Nadie está diciendo que tenían problemas morales. Una sola cosa le decía a Juan de que esta gente decía conocer a Dios y no lo conocía. No amaban a la iglesia. No había eso. Las hormigas en Francia caminan con elegancia. Yo traté de caminar con un libro en la cabeza. Vaya conmigo. 1 Juan 2, 7 al 11. Hermanos,
No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el día que les prediqué, hace 40, 60 años atrás. ¿Y qué dice? Versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros. Algo que está ocurriendo en Dios ocurrió en Cristo y ahora está ocurriendo en ustedes. Miren qué cosa bella. El mandamiento antiguo que conocíamos ahora está ocurriendo. En Cristo lo vimos y lo vemos nosotros. Voy a llegar ahí. Mire qué bella dice, porque las tinieblas ¿qué? Van pasando. Y la luz verdadera, hay un cambio que está ocurriendo en el mundo por causa de la iglesia. Hay cosas de las tinieblas que se están yendo. Cuando Cristo llegó, comenzó Él porque Él es luz, Él es pan, Él es vida y Él abrió ese reino eterno que viene de camino a nosotros y todos aquellos que hemos creído en Él también estamos viviendo en la misma luz. Y esa luz está corriendo por el mundo entero y está empujando las tinieblas. Por eso Juan es tan duro en este asunto. Esto tiene que ocurrir porque este es el testimonio de nosotros al mundo. De otra manera, no importa lo que estemos diciendo. Así que mira lo que él, aquí viene el reclamo de Juan 9. El que dice que está en la luz, léalo conmigo, vamos, 1, 2 y 3. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Boom. Pastor, no me gusta ir a su iglesia porque la gente me cae mal. Ok, sí. Que si le prende la luz, mijo. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay. Bueno, si el que alguien está en luz no se cae. Porque está, ¿me entendió? No se cae porque está en luz. Versículo 11. O el que aborrece, léalo conmigo, vamos. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han... Wow, eso es fuerte. Recuerda, está hablando con cristianos. Cuando Cristo anduvo en la tierra, Él iba aclarando la definición, el alcance, ¿no? El de los mandamientos antiguos de la ley de Moisés. Hemos escuchado los mandamientos del principio. Pero como Él era el Hijo de Dios, Jesús proclamó un nuevo mandamiento que no estaba en los mandamientos, por lo menos no implícito en los mandamientos no explícito, estaba implícito. Promulgó un nuevo mandamiento a sus discípulos. Esto está en Juan 3. De hecho, Juan, el apóstol Juan se está refiriendo a eso cuando él dice, hay un nuevo mandamiento que les quiero recordar, que ya ocurrió en él y ahora está ocurriendo en nosotros. ¿Cuál es? Está en Juan 13, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Y dice así, un mandamiento nuevo os doy. Este es Jesús hablándole al pueblo. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. El versículo 35 dice, esto es bien importante, léalo conmigo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos. Jesús nos dice que la forma de que el mundo va a conocer a los creyentes es que entre ellos se van a amar como Él nos amó. ¿Cómo Cristo amó? Cristo amó de manera sacrificial, dígalo conmigo, un amor sacrificial, un amor que se sacrifica por los demás. Y Cristo nos amó a nosotros porque Él se entregó completamente para redimirnos para Dios. Y si Él se entregó, nosotros tenemos que hacerlo. De hecho, Jesús le está diciendo esto la noche en que va a ser entregado, si no me equivoco, a los discípulos. Yo necesito que ustedes se amen como yo los he amado a ustedes. Porque la gente va a mirar y va a decir, ¿qué tiene esa gente diferente? Que se están llamando cristianos. ¿Y qué? Bueno, que viven como Cristo y como Cristo vivió. Que todo lo que tenía lo dio por mí. Así que yo tengo que dar todo lo que soy por los demás. ¿Okay? Amor sacrificial es contrario al amor natural humano. El amor natural humano, usted ama, usted se pega a alguien, sea novio, esposo, amigos, todo eso. Usted sabe, esas relaciones que vamos teniendo en la vida, usted se pega a alguien que nos puede dar beneficio. Pero cuando ya no funciona, cada cual para su lado. Por eso la gente hoy en día se divorcia. Bueno, se casan para divorciar. Pero aquí atrás tienen los dedos cruzados. En la vida, en la muerte, en la prosperidad, en la paz. Hasta que la muerte nos separe. Pero si antes de que la muerte nos separe, ya no te quiero. O se apaga el amor. Pues claro, callarme la boca. Se apaga el amor. Es difícil. Pues te dejo porque yo necesito necesito mi felicidad. Porque yo estoy aquí en esta relación mientras me funcione a mí. Yo quiero que te funcione a ti también. Pero me tiene que funcionar a mí. Y tiene que darme beneficio
a mí. Yo estoy claro, no estoy hablando de un caso de maltrato, todo el mundo viene con los extremos. Estoy hablando del 90% de los divorcios que hay hoy en día. Ya no te amo. Yo tampoco, sigamos. Y me voy con otro y después, pues, ya no te amo, sigamos. ¿Por qué? Porque en ningún momento pensamos entrar en la relación, escúchenme, para sacrificarme por el otro. Pueden cantar si quieren. Amar en sacrificio es que me quedo ahí, aunque la cosa no funcione bien. Aunque después que me casé descubrí que este tiene 2 fusibles medio quemados. O esta, porque hay muchachas también que se las traen, ¿verdad? ¿Cómo más? Sabes como adulto. Pero por ahí no están aquí, ninguna de nuestras hermanas tienen fusibles J, no. Ellas todas son hermosas. Y después encuentras las cosas difíciles o se pone la cosa fuerte y no quieres recordar lo que dijiste frente a los hombres y frente a Dios. En la vida y la muerte. No, la muerte no, porque en la vida, en enfermedad, en tribulación, en riqueza o en pobreza, no, yo quiero riqueza nada más. En salud o enfermedad, yo quiero salud nada más. En si está bueno, si se pone feo, no hay manera posible que me quede con él. Y si no quiere plantarse pelo en esa cabeza, vamos a tener un problema de divorcio. No dejes que se ría de ti. Parece vacilón, pero es cierto. Amar sacrificialmente es que después que pasó todo el hype, la pasión del momento, viene, ¿cómo se llama? La rutina de la vida, el aburrimiento de la vida. La gente no soporta la idea de aburrirse porque todo hoy son experiencias nuevas. ¿Sabes que ya hay que decir cosas que no debo decir? Hay gente haciendo servicios cristianos diciendo, ven para nuestra... No lo voy a decir, no. Ven a nuestra experiencia. Esto es un culto, esto no es una experiencia. Tú no necesitas experiencia, tú necesitas a Cristo en el corazón. La vida es aburrida. La vida es difícil. La vida es complicada. ¿Ok? Y cuando tú sacas y dices que llevas 60 años casado, chacho, tíratela al piso. Eso está bien fuerte con la misma persona. Y llega el punto que al principio era todo el gozo y después es difícil y después te vas aclimatando hasta que lo último parecen hermanitos. Sí, porque aprendieron a soportarse. A soportarse. Eso es todo. Eso es nuevo. Tú y yo tenemos consejería después de esto. Para entender qué recicla esta mujer con el marido. ¿Por qué me quedé en el matrimonio? Porque realmente es el lugar más difícil para poder amar siempre. Y de todos los amores sacrificiales, ese es el más difícil. Porque hermano, es que aquí estamos riendo y todo, pero usted sale con la que se casó. Con el que se casó y se lo lleva a la casa otra vez. Y tengo que cerrar la puerta con este y le he dicho 1000 veces que no haga esto y que no me trate así o que no haga de esta manera. Y es difícil, es complicado y cosas que lamentablemente a veces no se pueden resolver, pero la mayoría requieren que para que la cosa funcione nos quedemos ahí. Y sacrifique bienestar y paz por algo mayor. ¿Lo vio? Por la estabilidad de la sociedad, de mi hogar, de mis hijos. Eso es un desastre. Los que lo han vivido saben que es un desastre, es un dolor, es un luto como cualquiera otro. Entonces cuando Juan nos está hablando de esto, cuando Jesús nos está hablando de esto, está hablando de amor sacrificial. El amor más fuerte sacrificial del mundo fue Él que dio su vida por gente que lo odiaba. Por eso Pablo en otro lugar dice, alguno pudiera dar su vida por un amigo. Y ese sería un caballote. Pero ninguno da vida por el que lo odia. El que lo desprecia. Cuando Jesús está en la cruz y la gente está caminando abajo y burlándose de Él. Esa es la estampa de lo que el mundo le estaba haciendo a aquel que los estaba salvando. Y en esos que caminaban abajo estábamos tú y yo. Porque ninguno quiere a Dios. Huidos de la gloria de Dios. Y Él siguió allí, con sus brazos extendidos, hasta que exhaló y dijo, consumado es. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cada uno de nosotros que venimos a sus pies y creemos en Él, Él puede decir con gozo, ahora sentado a la diestra del Padre, por ese yo di mi vida. Escúchalo cuando ora, porque por ese yo di mi vida. Bendícelo porque por ese yo di mi vida. Ese es el Dios que te ama, ese es el Dios que te... Dale un aplauso al Señor.
Juan lo que está diciéndole ahí a los detractores es: ustedes dicen que conocen a Dios, que viven en la luz, pero eso no es cierto, porque ustedes no reflejan el carácter de Dios con sus hermanos. Más adelante en la carta va a decir: si no puedes amar a los que ves, porque tú dices que amas a Dios, pero ni a los que ves puedes amar, tú tienes un problema de corazón. No se refleja el carácter de Dios en ti, ¿ok? ¿Qué era lo que estos hacían? Pues lo que le dije ahorita, un caso de elitismo espiritual. Gente que se cree que sabía tanto, que han alcanzado mayores niveles. ¿Sabes cuántas veces yo escuché desde los años 2000? Vamos a un nuevo nivel, nuevo conocimiento de la gloria. Yo sé que existe crecimiento en el conocimiento de Dios, ¿sí? Pero la idea siempre que se expresaba era que uno iba a ser más grande. Siempre el más grande era uno. Eso se metió en la iglesia, sobre todo en la iglesia evangélica, carismática, de la que mucha gente aquí viene. Esa idea de que Dios estaba allí para hacerte crecer y crecer y crecer. Y nunca se aclaraba en qué ibas a crecer. Pues todo el mundo venía con su idea. Y la idea de la gente que era, chavo, potencialmente dejar la mujer que tenía para tener una más linda. Y llegaban allí y a nadie le hablaban de pecado ni de revolver, era todo que crecer. Hoy yo estaba viendo a alguien en las redes, no voy a decir nombre, no voy a decir nada. Oh my God. Esta prueba es para llevarte al escalón de tu próximo nivel. Todo gira alrededor de motivación para que lo que tú traes, los deseos de tu corazón, potencialmente sin ser filtrados por la palabra, te digo que Dios te los va a dar. Alguien que está pensando en sus propios deseos no tiene tiempo para pensar en los demás. Eso se convierte en iglesias totalmente egoístas que van a la iglesia para una transacción. Voy allí, doy mi ofrenda, ayudo en algún sitio y Dios me tiene que dar lo que quiero. Lo que tú quieres posiblemente no tiene nada que ver con lo que Dios quiere para ti. Por ahí no puede empezar el evangelio para ti. El evangelio tiene que empezar con tu entendimiento de tu condición de pecado, con tu entendimiento de lo que Cristo ha hecho y que ahora Él es tu Señor. Él manda y tú obedeces. Y que Él va a venir a bregar con tu vida y Él va a dar a tu vida las cosas que van a ser para tu bendición. Pero las que no son para tu bendición no van a llegar, aunque patalee. Mayores niveles, avanzados, superiores a los demás. Y esta gente que piensa así termina despreciando a los que no creen como ellos, teniéndolos en poco, burlándose de ellos y a lo último separándose. Eso fue lo que le pasó a esa iglesia. Gente salió de la iglesia. Nos vamos los super espirituales avanzados en conocimiento allá y vamos a hacer la nueva iglesia porque ustedes acá están atrás. Yo llegué a escuchar eso. Yo llegué a escuchar decir: ay, ustedes están predicando lo mismo que se predicaba hace 60 años. Es que el evangelio es el mismo, que mi Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Esto no ha cambiado. Cada generación necesita escuchar lo mismo. Que soy pecador y que Cristo es mi salvación. Se acabó. Y que tengo que servir a Dios aquí, a los demás, hasta que Él regrese. No hay más nada. No hay más nada. No hay Ferrari, no hay Porsche. Y no vas a ser presidente de Walmart. No. Digo, sería bueno, ¿no? Y yo quiero ser cuidadoso, se lo he dicho 1000 veces. Dios bendice al pueblo. Dios me ha bendecido a mí. Trabaja. ¿Quieres que te bendiga? Trabaja. Ay, aleluya. Aleluya. ¿Quieres que bendiga? Pues trabaja, echa para adelante, sé ético, sé fiel. Dios te va a bendecir. ¿Okay? Vete, estudia, echa para adelante. Te lo he dicho 1000 veces. Haz negocios, crece, hazte rico. No hay problema. Con mucho cuidado. Si es la voluntad de Dios para tu vida, hay gente que Dios le permite las riquezas para que bendiga. Yo conozco montones de testimonios de gente que son filthy rich, ricos de verdad, y son gente que bendicen de verdad. Porque saben que están administrando lo de otros. Así que si tú aprendes en lo poco, ¿te acuerdas cuando dicen en lo poco fuiste fiel? Pues en lo poco tiene que ver con los chavitos que tú te ganas, aunque sean 2 pesos a la semana. En lo poco eres fiel, Dios te da más para que bendigas más. Si eres en lo más fiel, Dios te da más para que bendigas más. ¿Me entendió? Es importante que lo vea de esa manera. Así que esta gente se creía mejor que los demás y terminaron rompiendo la iglesia. Pablo le habla a la iglesia de Corinto un caso bien similar. Allá tenían problemas y era lo mismo. Estaban los judaizantes que no querían comer nada, no querían el chicharroncito del lechón, y estaban los que venían del paganismo, que comían de todo. Y entonces había un momento dado, escúchame bien, en las ciudades grecorromanas, la gente, la religión está demasiado mezclada con la cultura. Pasa mucho aquí.
en nosotros, nuestra cultura está bien mezclada con la religión católica, o sea, con la iglesia católica, porque venimos así, nuestra cultura española antes de la americana era así. Así que usted va a ver que muchas cosas culturales tienen sus raíces en doctrina y práctica católica. Así que eso le pasaba a esta gente acá. Y entonces había gente que había una boda, pues se sentaban y cuando daban el banquete, alguien por allá le dedicaba la comida a los dioses del lugar. ¿Ok? Y entonces pues está este hermano que ahora es creyente, que ya no cree en los dioses del lugar, pero está allí, tiene hambre, lleva 2 horas esperando la boda y dice: en el nombre del Señor, el diablo me lo come. Entonces pues gente que tenía la madurez para entender que eso no era nada malo. Me sigue. Con los legalismos estos de que no toques, no mires, mire, el demonio se subió a la mesa. Y podían vivir en paz. Pero había otros hermanos que venían de otra línea, que eran más legalistas y no podían. Entonces el día que alguien pasó por la plaza y vio en la boda de aquella persona un hermano en la fe comiendo allí, quizás era hasta líder de la iglesia, se formó un bembé en la iglesia. Un revolú y empezaron a criticarse y Pablo tiene que escribirle. Y Pablo escribe y le dice: ustedes que son más fuertes, los que sienten más libertad, por favor tengan cuidado cómo hacer las cosas, porque tenemos hermanos más débiles que no te pueden ver. Y ustedes débiles, cállense la boca, ya no fastidien más. No dice eso, pero casi. Pero mire, le traje el tópico, estoy terminando, le traje el tópico porque quiero que vean lo que Pablo dice acerca del amor entre hermanos. ¿Me siguen? ¿Sí? Ok, 1 Corintios 8, 10 al 12, bien rápido. Dice: porque si alguno te ve a ti, ¿qué dice después? Que habías aprendido un poquito más que el de al lado. Aquí es que está el problema del orgullo espiritual. Estamos todos aquí, pero algunos podemos vivir con un poco más de conocimiento, quizás por la experiencia, por el tiempo. Y si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que tiene menos conocimiento, no será estimulada a comer lo sacrificado. O sea, va a irse a pecar en su conciencia, aunque para ti no sea pecado. Yo sé que esto es bien particular, pero esto es bien importante. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros hermanos en la fe. ¿Y por el qué? Por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¡Bum! Mucho cuidado, que tú creyéndote más espiritual que los demás, no termines haciéndole daño a la vida espiritual de los demás. Próximo versículo. De esta manera pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, ¿contra quién estamos pecando? Contra Cristo. Ese es otro ejemplo, igual que el que Juan trajo, de gente que había aprendido mucho y se le había hinchado la cabeza. Creía que habían aprendido más que los demás y podían despreciar la manera en que los demás viven su vida cristiana. Hoy en día, tú y yo podemos ver esto en ambos extremos del espectro eclesiástico. Nuestro ladito, por lo menos yo soy carismático y vengo de la línea pentecostal. ¿Cuántos vienen de este ladito de acá? Levanten la mano, no se abochonen ahora, ¿eh? Anda, de verdad que son pocos. Carismáticos, yo creo que eran más. ¿Cómo que gloria a Dios? Mira que es un problema decir que esta iglesia es de las frías. Esta iglesia es de las frías, oye, terrible. Es un freezer, con razón está tan frío que Dios no se mueve. Pero los que vienen del ladito más pentecostal carismático saben que teníamos y tenemos la mala costumbre de endiosar los que nos parecen súper espirituales. Usualmente alguien manifiesta algún don del Espíritu, nosotros creemos los dones del Espíritu, manifiesta un don del Espíritu de una manera particular. Y a veces hay gente que lo que hace es un show. Pero nosotros nos creemos todo. En inglés se llama gullible. Gullible, creo que es gullible. ¿Y en español es qué? Naif. Morón. No, y lento. Cualquier persona que muestre algún tipo de don, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Suchené está llorando por el estado de Cristo en la iglesia. Nos parecen súper espirituales porque aparentan manifestar unos dones bien terribles. Los subimos a pedestales y provocamos un daño terrible, terrible a la iglesia. Por eso tenemos por ahí regalos, los superapóstoles, los superprofetas, los superpastores, los superevangelistas. Y vienen por ahí y para parecer más novedosos que otros te predican un nuevo evangelio, una nueva revelación. Se lo he dicho 1000 veces, reprenda al diablo. Un conocimiento que de momento el Espíritu Santo se lo había olvidado. Por 2000 años dárselo a la iglesia se lo dio a ellos.
En el barrio Cuchubín de Jayuya, allí llegó el Espíritu Santo y le dijo a ellos algo que no le había dicho a la iglesia en 2000 años. Y usualmente terminan arrastrando multitudes porque ahora son la vanguardia, porque tienen algo nuevo que decir. Y nosotros, en vez de estar metidos en la palabra del Señor y en las disciplinas espirituales, dependemos de que otro lo haga. Dependemos que otro lea la Biblia, de que otro ore por nosotros. Cada vez que tenemos un problema hay que llamar a alguien más espiritual que yo. Eso es un peligro. A ti te dieron acceso al trono de la gracia. Yo sé que nosotros estamos acá, los pastores, para que ustedes de vez en cuando nos llamen y sí, damos consejería y todo, pero hay que caminar. Imagínense que su bebé toda la vida quiere estar en una cuna. Porque se niega a caminar, se niega a gatear. Usted lo va a llevar corriendo a un doctor porque tiene un problema neurológico, ¿sí o no? Pero nene, cuando aprende a hablar te dice, no, es que no quiero, me gusta que me cargues. Pues no, eso es un crecimiento anormal. Nosotros tenemos que ser gente de Dios que crece en el Señor. Entonces ponemos a esta gente en el pedestal, dependemos de ellos, dependemos del próximo que parece que tiene más poder que el anterior. Por eso corremos de lado a lado a aquel que se llama profeta y va por allí y le habla a todo el mundo. Yo tengo tantos problemas. Yo quiero ser bien cuidadoso con esto. Yo creo los dones del Espíritu. ¿Okay? Yo quiero que usted entienda que mi mayor opción es cómo Dios nos permita tener la manifestación de los dones del Espíritu en esta iglesia sin que se meta el engaño. ¿Okay? Y no siempre nos va a salir bien. Hasta este momento usted ha visto que esto es bastante controladito. Y yo sé que en su momento el Espíritu Santo va a hacer otras cosas y yo me voy a tener que callar la boca. ¿Me está escuchando? Pero Dios sabe que mi propósito no es detener lo que Él quiere hacer. Dios lo sabe. Pero mi trabajo aquí es cuidarlos a ustedes. Pero la mejor manera de cuidarlos es enseñarles. Alguien viene y habla algo, pues usted lo recibe y se acabó. Mire, me voy a meter en un lío. Hay gente que Dios le da unos particulares dones del Espíritu en profecía y palabras de ciencia brutales. Yo los he visto. Súper certeros. Yo los he visto. Y los he visto dañarse. Luego usar su don para manipulación y para ganancia. Eso está escrito en la Biblia. Lea 2 de Pedro. Lea la carta de Judas. Está allí. Gente que quizá en algún momento tienen el llamado de Dios, pero lo están mal utilizando para su propio vientre. El problema no es ellos, el problema es los que lo seguimos. El problema es que yo vaya caminando detrás de todo aquel que parece manifestar un don para que me hable, porque yo no tengo manera de que Dios me hable si no es por otro. Eso está mal, porque no quiero leer la palabra, no quiero orar, no quiero buscar su rostro, no quiero escuchar al pastor cuando me predica el domingo. Quiero el faranduleo. En los años 50 en Estados Unidos hubo un movimiento bien fuerte, divina y de profecía. Y había gente que Dios utilizaba poderosamente. Hay un caso en particular, no le voy a dar el nombre. Digo, sí le puedo dar. Los brahamitas, William Branham. Hombre que tenía un don de palabra de ciencia brutal. Con el tiempo él fue haciéndose, la historia se habla de que le dio pues este orgullo de lo que tenía. Y empezó a caminar muy cerca de lo que es brujería y... No fue que él se metió a buscar brujos ni nada de eso. Sencillamente utilizó su don de una manera incorrecta. Empezó a dejar de hablar del Señor y empezó a hablar de ángeles que se le subían al altar, un nombre y apellido, y le decían lo que tenía que hacer. ¿Okay? Unas consideraciones bien feas. Hubo varios de ellos, y Allen, unos cuantos, que eran hombres de Dios, que en su momento hubo situaciones bien difíciles. Y uno de ellos en particular, o creo que más, 2 o 3, se pasaban recibiendo, la gente entraba al frente, le hacían llenar tarjetas con problemas y necesidad. Y después estaba el profeta al frente con un microfonito aquí y había alguien abajo diciéndole, mira a tu izquierda una persona que tiene la camisa de tal color, se llama tal. Entonces la persona empezaba a hacer el show. Yo siento, así que se llama Alberto. Es con A que comienza, es con A. Alberto, hermano, yo quiero ser tan cuidadoso con esto. No necesariamente alguien un día viene así o usted lo ve y es en contra de Dios, pero yo necesito que usted prenda. Usted levante las banderas, eso es todo lo que le estoy pidiendo. ¿Me está escuchando? Porque puede ser que hay alguien en este momento y está, Señor, tú me estás hablando y no sé quién es, muéstrame, y lo dice y lo verbaliza. Pero eso se convirtió en un juego, ¿ok? Un juego bien fuerte y lo lograron capturar y hasta la prensa sale, eso fue en los años 50. No hace un año salió en Estados Unidos un muchacho bien famoso que se pasaba
a la iglesia donde va buscando en Facebook la vida y la historia de la gente de la iglesia. Entonces usted ve, yo vi los videos. Hombre súper famoso, no lo voy a decir porque no vale la pena. Y usted lo ve en la tablet. Que el Espíritu me habla de alguien que tiene un negocio. Pues claro, si lo acabas de ver en la red. El apellido es algo así como esto. Y empezaba a profetizar. Yo lo que le pido es que levante una bandera roja del grande de... no sé de qué. De la bandera que está en el asta del Capitolio. Póngala ahí y tenga cuidado. No sé si me estoy explicando. La Biblia dice que las profecías no las podemos despreciar, sino que tenemos que escucharlo todo. ¿Y qué? Y yo creo que Dios usa a sus hijos para bendecir. Pero cuando hay manipulación y control, nosotros tenemos que abrir los ojos. Así que si algún día hay una persona que está predicando y habla palabra profética, la escuchamos. Mire, ocurre igual cuando estamos orando los unos por los otros. Yo estoy aquí orando porque Dios los usa a ustedes. Si alguien está orando por ti y te dice, me parece que Dios te dice esto, pues tú lo agarras y ya y te lo llevas. Y si no es, no es. Gloria a Dios. Me siguió. Porque somos falibles, somos gente, estamos escuchando. O sea, en el lado carismático pentecostal ese es nuestro problema. A nosotros nos gusta endiosar a los que creemos que son súper espirituales. Y en muchas ocasiones lo que hacemos es que caemos en trampas. ¿Ok? Caemos en trampas que nos pone gente que nos está manipulando para o para tener poder y fama. El poder, fama y dinero, eso es lo que la gente quiere. Por favor, tenga cuidado. Gente que arrastra multitudes diciendo barbaridades. Y de momento nos parece vanguardia en la iglesia. Por ahí hay un movimiento de paternidad. Aleluya, otra vez. Eso es más viejo que el frío. El Jesus Movement en los años 70, hubo un grupo que se fue a Florida, no sé si era Fort Lauderdale o Jacksonville, y allí hicieron una comuna, pues eso viene del tiempo de los hippies, la comuna, había uno que era el papá de los demás. Y eso se dio para todo tipo de barbaridades. Ese programa rompió encanto. Y hubo gente que sale de ahí, buenos predicadores, buenos evangelistas, y siguieron adelante en la vida. Pero ellos hablan de ese tiempo. La paternidad es que, ¿qué pasa si no me dices con quién te vas a casar? Yo te apruebo tus vacaciones. Hay gente que está haciendo eso. Entonces yo no estoy relajando. Yo leo testimonios de creyentes en la iglesia que dicen, yo tenía que ir donde mi líder de grupo para que me aprobara las vacaciones. ¿Con quién me voy a casar? Los testimonios que yo he escuchado de gente que le rompieron noviazgos para casamiento porque alguien entendía de parte de Dios que era otra persona. Oh my God. Mucho cuidado. ¿Me siguen? Los tengo perdidos, estamos bien. Yo necesito que seamos maduros porque Dios va a manifestar sus dones en esta iglesia. Y va a llegar gente que vamos a tener que traer gente a ministrar y algunos van a hacer cosas. Usted atiende, retiene lo bueno, rechaza lo otro. ¿Verdad que sí? Y si uno quiere que venga nadie de afuera, pues llénese usted de Dios para que sea usted a quien Dios usa. Y si se me pone elitista, me quito el zapato y desde aquí se lo tiro. Humildad. Vamos a servir a nuestros hermanos. ¿Sí o no? Y para cerrar, dale un aplauso al Señor. Gente que se cree muy espiritual, que trata a los demás como menos, denota su estado espiritual. Están en tinieblas, dice Juan. Y les voy a dar la otra esquinita y nos vamos. La otra esquinita, le dije nos vamos hace como 10 minutos. La otra esquinita es igual de mala, porque yo estaba en todos lados. Y es la esquinita de los superintelectuales. Hay un ala en la iglesia que son todos libros, toda lectura. En las redes hoy en día, ando por cuanta doctrina extraña hay y todo el tiempo quieren probar quién sabe más. Y ocurre aquí, también ocurre en todos lados. Igual de mal, porque el que no sabe lo que yo sé es un bobolón, es un tonto. No me mezclo con él, porque es un emocionalista. Esos pentecostales que todo lo que quieren son emociones. En vez de saberse el credo de Nicea y el credo de aquel y el credo del otro y la teología sistemática de aquel. Hermano, todo eso es súper bueno, yo lo leo todo, me encanta, yo he aprendido, yo le puedo explicar a usted la palabra porque he estudiado todos esos libros. ¿Me sigue? Pero si yo me creo mejor que ustedes por eso, yo tengo un problema súper serio. Porque todo eso es herramientas para servirte. Herramientas para servirte. Cuando yo creo que la mitad de la iglesia cristiana no sirve porque no saben lo que yo sé, yo estoy andando en tinieblas. Eso es lo que Juan está diciendo. Así que la conclusión es que Juan nos envía este reto. ¿Sabe la gente que tú eres cristiano? La gente en la calle, no aquí, fuera. ¿Lo saben? ¿Sabe la gente que eres creyente? ¿Cómo lo saben? ¿Por lo que dices o por cómo vives? That's the point. Juan nos ha confrontado en 3 asuntos medulares. ¿A qué tú te convertiste?
Mejor dicho, ¿a quién tú te convertiste? ¿Te convertiste a Jesús como tu Salvador porque perdonó tus pecados o al Dios que te va a dar todas las cosas que tú quieres? Son dos cosas diferentes. Si no fue Jesucristo por tus pecados, conviértete otra vez. Please. Porque te vas a llevar una gran decepción. Dios no es el genio de la botella y no busca Coca-Colas para ti. Él es tu rey. Él es tu Señor. ¿A qué tú te convertiste? ¿A una idea o a un Dios? ¿Mantienes una lucha contra el pecado remanente en tu vida o vives descuidadamente? Y tercero, ¿estás amando? Mira al que está a tu lado de verdad. Si no vino contigo, mejor míralo un momentito. ¿Puedes amar a esa persona desinteresadamente? ¿Puedes amarlo? Le puedes decir que es feo, no hay problema. Qué feo eres. ¿Cómo tú te atreviste a venir hoy hacia la iglesia? Mira, no te has peinado. Píntate esas canas. Haz lo que tú quieras. Pero luego de eso, digo si puede. Yo te voy a amar aunque me cueste. Algunos que no quieren decir nada. Oh my God. La pregunta final es, ¿amamos desinteresadamente? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos por el bienestar de los demás? Había algunos que están pensando si lo pueden hacer. Vine aquí porque sé que tengo que vivir como Cristo y Cristo vivió en sacrificio por los demás. ¿O vengo aquí a ver qué consigo para mí? Porque si es lo segundo, tengo un problema serio. ¿Ok? Esto no es una feria, esto no es un restaurante, esto no es un bingo. Esto es una nueva comunidad de hermanos, una familia de Dios. Todos llenos de problemas, de situaciones y de pecados que todavía tenemos que resolver. Y Dios nos metió aquí como si fuéramos Osterize para mezclarnos bien mezclados, para que nos cuidemos los unos a los otros en el poder de su Espíritu. Y la respuesta a estas preguntas que te acabo de decir, algunas que vienen después, nos van a decir si tú y yo vivimos en la luz o en las tinieblas. Por eso yo le pido en esta mañana al Señor que despierte nuestro corazón para ser genuinos, centrados, ansiados, obedientes, amorosos y sacrificados, como hemos dicho en otras ocasiones, para amar a Dios, amar la iglesia y amar las almas. Si has sido edificado con este programa y deseas obtener más información sobre nuestros servicios congregacionales, puedes acceder a nuestra página web en www.laiglesiadelcentro.com. También puedes escribirnos a Volvamos a la Palabra, P.O. Box 14-1355, Arecibo, Puerto Rico 00614. Nuevamente, gracias por sintonizarnos y te esperamos en nuestra próxima edición de Volvamos a la Palabra. Que la paz y la gracia de Dios sea sobre ti en este día del Señor.